No sé cuándo comenzó todo esto. Tal vez fue en el momento en que por primera vez me sentí una extraña en mi propia familia. O quizás más tarde, cuando me di cuenta de que nuestra vida con Ángel se había convertido en un baile mecánico sin música. Todo sucedió tan rápido y tan inevitablemente. Estas vacaciones debían ser una nueva página para nosotros, un intento de recuperar la pasión que nos unía. Pero, en lugar de eso, me encontré al borde del abismo, donde cada decisión parecía un error. No sé si Ángel podrá perdonarme. No sé si yo podré perdonarme a mí misma. Pero esta no era simplemente una historia de traición. Era una historia sobre lo fácil que es destruir lo que llevaste años construyendo, y lo difícil que es juntar los pedazos rotos, cuando los bordes afilados te cortan hasta sangrar. Cuando Ángel propuso celebrar nuestro quinto aniversario de matrimonio en Costa Rica, acepté sin pensarlo dos veces. En el fondo, tenía la esperanza de que ese lugar, con sus playas salvajes y atardeceres infinitos, pudiera revivirnos. Pero cuando Ángel mencionó que su amigo de la infancia, Gabriel, viajaría con nosotros, sentí una ligera decepción. Gabriel era la encarnación de la ligereza. Viajes constantes, historias exóticas y una carisma que hacía sonreír a todos a su alrededor. Me parecía el polo opuesto de Ángel, con sus estrictas reglas y su costumbre de planear todo al detalle. El primer día lo pasamos en la playa. Gabriel propuso probar el surf y yo acepté de inmediato. Es más fácil de lo que parece, Paloma, me dijo mientras yo intentaba torpemente mantenerme en la tabla. Sus manos, firmes y cálidas, me sostenían. Ambos reímos cuando caí nuevamente al agua. Ángel, que observaba desde la orilla, parecía molesto. «A ti no te gusta el agua», dijo más tarde cuando nos quedamos solos. Sonreí. Quizás sea momento de cambiar algo. Esa noche nos sentamos alrededor de una fogata. Gabriel contó cómo una vez pasó la noche en la selva. Su voz era cautivadora, y en sus ojos brillaba una vitalidad que hacía tiempo no veía en Ángel. Al día siguiente, Gabriel sugirió que fuéramos a escalar. Ángel se negó, alegando cansancio, y yo fui con Gabriel. En la cima del acantilado, atrapé su mirada, en la que había algo más que simple amistad. «¿Estás bien?» Srenia me preguntó. Asentí, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Después de escalar el acantilado, no podía sacar de mi cabeza aquella mirada de Gabriel. Fue solo un instante, pero me atravesó hasta lo más profundo del alma. Con Ángel no había sentido algo así en mucho tiempo. Nos habíamos vuelto más como compañeros de vida que como amantes. Y ahora pensaba que estas vacaciones realmente iban a cambiar muchas cosas, pero no de la manera que había planeado. Por la noche, sentados junto al fuego, Gabriel volvió a ser el centro de atención. Sus historias de viajes siempre fascinaban, pero hoy lo escuchaba de una forma distinta. No me daba cuenta de cómo mi atención estaba completamente centrada en él. Sonrió al atrapar mi mirada, y apresuradamente desvié los ojos. «Paloma, estás muy pensativa», comentó Ángel mientras regresábamos al bungalow. «Solo estoy cansada», respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Parecía que me creyó, pero en su voz percibí un leve tono de duda. Al día siguiente, Gabriel propuso un paseo por la playa. «Tienes que ver lo hermoso que es aquí al atardecer», dijo, claramente dirigiéndose a mí, aunque Ángel estaba presente. Mi esposo, que no era muy aficionado a las largas caminatas, rechazó la invitación, y yo, casi sin pensarlo, acepté. Caminamos por la orilla, conversando sobre temas ligeros, pero entre las palabras se sentía algo más, algo casi palpable. En un momento, Gabriel se detuvo y señaló la línea del horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el agua de un profundo color naranja. «Es hermoso, ¿verdad?», preguntó. Yo asentí. «¿Alguna vez has sentido que estás estancada mientras todo a tu alrededor sigue avanzando?» Su pregunta me tomó por sorpresa. «A veces», respondí en voz baja. Él se giró hacia mí, y en su mirada había algo inquietante y a la vez magnético. «Mereces más, Paloma», dijo tan suavemente que apenas lo oí. Ese momento duró solo un segundo, pero pareció una eternidad.
En mi mente resonaba la voz de la razón, gritándome que me detuviera. Pero en lugar de retroceder, sentí cómo las barreras invisibles entre nosotros se derrumbaban. Gabriel, empecé a decir, pero él me interrumpió. Está bien, lo entiendo. Y, aún así, no se alejó. No puedo decir con exactitud qué pasó después. Tal vez fue el atardecer, tiñendo todo a nuestro alrededor con cálidos colores, o su voz, cargada de una honestidad dolorosa. Pero en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Gabriel, no podemos. Mi voz temblaba, y no sabía si intentaba convencerlo a él o a mí misma. ¿Por qué no podemos? Me miró, y en sus ojos había una mezcla de calma y un fuego salvaje. ¿Crees que yo quería esto? No es algo que haya elegido, Paloma. Aparté la mirada, pero sus palabras resonaron en lo más profundo de mí. Gabriel dio un paso hacia mí, y pude percibir su aroma. Una mezcla de aire salado, sol y algo indescriptible. Lentamente, extendió la mano y rozó la palma de la mía. Ese gesto fue casi imperceptible, pero en él había más emociones que en cualquier beso. Mereces ser feliz, dijo, y sentí como un nudo subía a mi garganta. Como si respondiera a sus palabras, una ola llegó hasta la orilla, mojándonos los pies. Di un paso atrás, pero él sostuvo mi mano. Su toque era cálido, pero yo temblaba por dentro. No podemos, repetí. Pero en ese momento ya sabía que era inútil. Entonces, en voz baja, dijo, no te pido que lo dejes todo, solo te pido que seas honesta contigo misma. ¿Qué sientes ahora? No tuve tiempo de responder. Nuestras miradas se encontraron, y el mundo pareció desvanecerse. Todo lo que sentí fue el roce de mis labios con los suyos. Sus manos me rodearon con delicadeza, y el tiempo se detuvo. Ese instante fue aterradoramente hermoso. Parecía tan correcto, aunque sabía que todo esto era un error. Pero no pude detenerme. Gabriel se apartó primero, aunque sus manos no me soltaron. Paloma, si dices que esto fue un error, me iré. Solo dilo, y desapareceré. Su voz era apenas un susurro. Pero guardé silencio, porque incluso en esa quietud sabía que todo había cambiado. Guardamos silencio. Solo el sonido de las olas llenaba las pausas que yo temía romper. Gabriel seguía sosteniendo mi mano. Sus dedos apenas rozaban mi piel. Sabía que debía detenerme. Este era el momento en el que aún podía arreglarlo todo. Pero, en lugar de eso, di un paso más cerca. Sus ojos, iluminados por los últimos destellos del atardecer, parecían tan honestos, tan claros. ¿Estás segura? Preguntó. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra resonaba como un eco dentro de mí. Nee, respondí. Y en esa honestidad había tanta fuerza que incluso yo me asusté. No sabía lo que estaba haciendo ni entendía a dónde me llevaría. Pero ese instante era real. Tan real como no lo había sido nada en mi vida desde hacía mucho tiempo. Gabriel se inclinó hacia mí, y nuestros labios se encontraron de nuevo. No era solo un beso. Había pasión, esa misma que hacía tiempo había desaparecido. Sus manos se deslizaron por mi espalda, sujetándome como si pudiera escapar. Pero no me resistí. Al contrario, sentí cómo todo lo que había reprimido durante años explotaba dentro de mí. Nos separamos solo para respirar, pero él volvió a acercarme. Sus caricias eran suaves, pero firmes. No tienes idea de cuánto he deseado esto, susurró, y sus palabras atravesaron cada fibra de mi ser como una ola. En ese momento, entendí que esto no era solo un arrebato, era algo más profundo que la simple pasión, más grande que un instante de debilidad. Pero, junto con esa intensidad, llegó la culpa. Estaba allí, cerca, observándome en silencio. Gabriel, comencé a decir, pero él me interrumpió de nuevo. No ahora. No arruines este momento. Déjalo ser. Y lo dejé ser. Permanecimos en la playa hasta que las estrellas llenaron el cielo. Su mano seguía en la mía, y el mundo a nuestro alrededor parecía transformado. Sabía que esto estaba mal. Sabía que las consecuencias serían devastadoras. Pero por un instante, me permití olvidarlo todo. La mañana llegó inesperadamente fría.
Incluso bajo el ardiente sol de Costa Rica, sentía el peso de lo que había sucedido la noche anterior. Gabriel me miró durante el desayuno, pero no dijo nada. Todo lo ocurrido quedaba entre nosotros, aunque en el aire flotaba una tensión imposible de ignorar. Ángel, absorto en sus planes para otra excursión, no notó nada. Su voz sonaba tan tranquila que apenas podía soportarlo. Evitaba mirarlo, temiendo que pudiera descubrir la verdad. Podríamos visitar el volcán hoy, propuso mientras sostenía una taza de café. Paloma, ¿qué te parece? Asentí, pero mi respuesta sonó vacía. Sí, claro, es una buena idea. Sentí la mirada de Gabriel sobre mí, pero no me atreví a cruzarla. Durante todo el camino al volcán, me sorprendía pensando que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había entre Gabriel y yo parecía haber dejado una huella en mi alma. Pero Ángel, él seguía siendo tan amable conmigo como siempre, y esa amabilidad se había vuelto casi insoportable. De regreso del parque, noté que algo cambiaba. Ángel estaba más callado de lo habitual. Su expresión se veía pensativa. Paloma, pareces preocupada, dijo de repente, deteniéndose en medio del sendero. Solo estoy cansada, respondí, esforzándome por ocultar el temblor en mi voz. Pero él siguió mirándome, y en su mirada ya no había la confianza de siempre. Era alguien que quizás empezaba a sospechar. Por la noche, al regresar al bungalow, Ángel encontró por casualidad la cámara de Gabriel. Estaba cerca cuando empezó a hojear las fotos. Su rostro cambió poco a poco, pasando de una leve curiosidad a una expresión de alerta. ¿Cuándo fue tomada esta foto? Component Placement, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz sonaba calmada, pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta. Guardé silencio, porque cualquier palabra solo empeoraría la situación. Mientras tanto, escuchaba pasos afuera. Era Gabriel. Me quedé paralizada. Cada movimiento, cada sonido a mi alrededor, se volvió insoportablemente ensordecedor. Ángel, aún con la cámara en las manos, me miraba, esperando una respuesta. Pero yo no podía hablar. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de mi pecho. Afuera se escucharon pasos, pesados, lentos. Sabía quién era. Gabriel. Probablemente había vuelto al bungalow en busca de su cámara. Ángel dejó la cámara a un lado y, sin decir una palabra, se dirigió hacia la puerta. Ángel, espera. Mi voz sonó insegura, casi como un susurro, pero él no se detuvo. La puerta se abrió de golpe, y frente a nosotros apareció Gabriel. Su rostro cambió de inmediato. Comprendió lo que le esperaba dentro. ¿Hay algo que quieras decirme, Gabriel? La voz de Ángel era grave, pero en ella se percibía una firmeza de acero. Gabriel dudó. Su mirada iba de Ángel a mí, vacilante. Podía ver cómo luchaba consigo mismo, tratando de decidir si hablar o no. Ángel, esto es solo una foto, nada más, comenzó Gabriel, pero su voz lo traicionó. Ángel se acercó, y sus miradas se cruzaron. ¿Solo una foto? Se rió, pero en su risa no había ni un rastro de humor. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no noto cómo se miran el uno al otro? ¡Basta! Grité, sintiéndome diminuta bajo el peso de la situación. Nosotros solo... no significa nada. ¿Nada? Ángel se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero no de ira. Si no significa nada, ¿por qué ya no puedes mirarme a los ojos, Paloma? Gabriel, que había permanecido inmóvil hasta entonces, finalmente habló. Ángel, esto es culpa mía. Yo debí haberme ido. Pero... no pude. Lo siento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Ángel se dio la vuelta bruscamente y salió por la puerta sin decir nada más. Gabriel me miró. Deberías hablar con él, dijo en voz baja, pero yo no podía moverme. Mi cuerpo no me respondía, como si ya no fuera mío. Me quedé sola en ese bungalow, con la culpa aplastándome desde todos los ángulos. Afuera, los pasos de Ángel se alejaban. Gabriel también desapareció, dejándome sola con el caos que habíamos creado entre todos. El día siguiente comenzó con un silencio.
Un silencio opresivo, asfixiante, que era más ensordecedor que cualquier grito. Ángel volvió tarde en la noche, pero no intercambiamos ni una palabra. Ocupó la habitación de huéspedes, mientras yo permanecía despierta, escuchando sonidos que nunca llegaron. Gabriel se había ido. No sabía a dónde, pero sus cosas ya no estaban. Habían desaparecido sus sonrisas, sus caricias, sus promesas. Lo único que quedaba era un vacío y una culpa que parecía devorarme desde dentro. Ángel, mientras empacaba sus cosas en la mañana, parecía un hombre distinto. Sus manos se movían lentamente, pero con una determinación firme, y sus ojos eran fríos, como un mar helado. Ángel, tenemos que hablar. Mi voz sonó patética incluso para mí misma. Él se detuvo, pero no se giró. ¿Hablar? ¿De qué, Paloma? ¿De cómo buscaste consuelo en los brazos de mi amigo? ¿O de cómo permitiste que nuestro matrimonio se desmoronara sin siquiera intentar salvarlo? Su voz era tranquila, pero en cada palabra se podía oír el dolor que me destrozaba por dentro. Fue un error, susurré. Yo no quería. Él se giró hacia mí, y sus ojos estaban llenos de amargura. ¿No querías? ¿O simplemente no pensaste en lo que hacías? Porque si de verdad no querías, ¿por qué lo veo en tus ojos? Eras feliz, Paloma, feliz con él, no conmigo. Intenté encontrar palabras, pero no pude. Lo único que podía ofrecer eran lágrimas que corrían por mi rostro, mezclando culpa, arrepentimiento y miedo. Te amo, Ángel. De verdad, te amo. Él me miró como si no me reconociera. ¿Amarme? Tal vez alguna vez lo hiciste, pero ya no. El sonido del cierre de su maleta fue un golpe seco que resonó en mi corazón. Pasó junto a mí, y sus pasos sonaron como ecos de promesas rotas. En la puerta se detuvo por un instante. No sé cómo seguir adelante después de esto, Paloma, pero hay algo que sé con certeza. No solo me perdiste a mí, te perdiste a ti misma. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé sola. Ya no estaba Ángel, ni Gabriel. Solo quedaba el vacío. Un vacío que me recordaba que no todo puede repararse. A veces, las consecuencias son lo único que permanece. Pasó un año. Todo lo que ocurrió quedó atrás, pero las cicatrices que dejó esa historia permanecen. Ángel se fue de mi vida para siempre. Solicitó el divorcio unas semanas después de aquel viaje, y yo no me resistí. Se merecía una nueva vida, sin mí, sin los recuerdos de mi traición. Gabriel también desapareció. Su nombre se convirtió en un eco que resonaba en el vacío. Intenté encontrarlo en redes sociales, le escribí mensajes, pero nunca respondió. Tal vez pensó que era lo mejor para los dos, y quizás tenía razón, pero sabía que debía volver al lugar donde todo comenzó. Tenía que ver de nuevo esa playa, sentir ese viento, escuchar esas olas. Ese lugar, que una vez lo destruyó todo, podría ayudarme a encontrar las respuestas que buscaba. Llegué sola a Costa Rica. El mismo pequeño hotel, el mismo sonido del mar rompiendo contra la orilla. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Bajé a la playa donde una vez estuvimos los tres. En el horizonte, el sol se hundía lentamente en el océano, pintándolo con tonos cálidos. Me senté en la arena, sintiendo su calor a través de la ropa. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero no las dejé salir. Había llorado demasiado durante este año. Me había culpado durante tanto tiempo. Ahora entendía que no podía cambiar el pasado. Siempre sería una parte de mí, de mis elecciones, de mis errores. Miré hacia el horizonte, intentando ver algo más que un simple atardecer. ¿Paloma? Una voz detrás de mí me hizo girarme. Era él, Gabriel. Su rostro había cambiado, estaba un poco más maduro, un poco más serio, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de vida y de una sombra de dolor. Pensé que nunca volverías aquí, dijo, acercándose. No podía no volver, respondí. Este lugar significa demasiado para mí. Se sentó a mi lado, y ambos permanecimos en silencio. No hubo disculpas, ni reproches. Solo ese momento,
ese atardecer y el interminable sonido de las olas. A veces, no hacen falta palabras. A veces, basta con mirar el océano y recordar que, a pesar de las cicatrices, la vida sigue adelante.